Así está tu hora, Fernando. Te ha tenido que llegar a la consulta. Ay, Ahora. ¡Ay! Por fin, hola, Fernando. Hola, Fernando, buenas madre tardes. mía, qué sofoco, ¿eh? Es que mi No teléfono te, no te no, preocupes. no va Son, bien. yo siempre digo lo mismo, son cosas del directo. Se ven las dos ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Las dos pantallas. Pues voy a hacer la presentación ya contigo delante, ¿vale? vale, Al otro lado es de Madrid, creo que está en Madrid. Tenemos a sí, don correcto. Fernando Valladares, científico, y tenemos por este lado, de aquí de Baena, pues tenemos pues ya lo voy a dejar con ellos, Francisco Javier Sánchez Cañete y Pedro Cueva, ¿vale? Aquí tenéis a los dos. Os voy a retirar un poquito más. Y ya cuando tú quieras, Fernando, somos todos oídos. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, gracias por la paciencia y por estos sofocos que siempre nos lleva el tema técnico. Pues sobre todo, buenas tardes. Gracias por contar conmigo para un tema tan delicado como es esto del biogás y los proyectos que están llenando España. Y os voy a contar algunas cosas que entiendo que son importantes para que sepáis, toméis decisiones, os organicéis. Resultan en buena medida de mi experiencia también de haber ido en más sitios. Este martes, por ejemplo, estuve en Cuéllar, en Segovia, hablando del mismo tema. He estado en Valencia en varios sitios, en Pamplona, en Jaén. En fin, poco a poco voy juntando también experiencias de lo que son los proyectos, de lo que la gente está haciendo. Y eso es un poco lo que os quería compartir hoy. Entonces ahora vais a ver la pantalla del ordenador donde voy a ir pues proyectando una presentación que me va a servir un poco de guía de las cosas que os quiero contar. Así que la primera idea es que las plantas de biogás son en principio una buena idea y sería una solución a algunas cosas, pero los estamos convirtiendo en un nuevo problema ambiental, ¿no? En Andalucía, como en tantos otros sitios, proliferan los proyectos. Estos son datos de hace un año. Había en aquel entonces 10 proyectos aprobados y 60 en tramitación en Andalucía, pero esto ha crecido, no para de crecer. Por supuesto, el sector privado, los empresarios se frotan las manos porque ven una salida a sus inversiones, una modalidad de negocio que ahora está muy favorecida. Entonces, digamos que el sector privado y los empresarios solo van a hablar bondades, ¿no? Yo os voy a contar algunos de los problemas de las plantas y por dónde pueden venir y luego cada uno es libre de valorarlo y de tomar decisiones, ¿no? Lo que os decía, en España se está viviendo un auténtico boom exponencial. Hay unas 270 plantas de biogás instaladas en España, más unas 21 aproximadamente de biometano. Luego explicaré un poco las diferencias. La idea es que en unos pocos años haya 700 y en un futuro está planificado que haya más de 2000. O sea, fijaros el crecimiento, en unos pocos años pasar de 270 a 2000, ¿no? Entonces, los promotores, como digo, se están frotando las manos porque hay todo tipo de facilidades, de subvenciones, la inversión está caliente, pero lo que estamos viendo es que las prisas no son buenas consejeras, ¿no? Fijaros, por hacer un poco casi de ironía, si me permitís, a la izquierda veis la imagen, ¿no? De cuando tú visitas la planta, ¿no? A la izquierda tenéis la imagen radiante, los cielos despejados, la planta brilla estupendamente, todo está bien y ese día no huele a nada. Ahora, cuando es la planta la que te visita a ti, porque muchas veces son hechos consumados y cuando te quieres dar cuenta las plantas están, las cosas son un poco diferentes. De repente en los ríos empiezan a haber pues muestras que no deberían indicar esos contaminantes, aparecen peces muertos, todo eso no puede pasar, pero acaba pasando, ¿no? El biogás en España, por un lado, tiene esa promesa de ser una solución para los residuos orgánicos, de ser una energía limpia, local y de impulsar la economía circular. Esas son las bondades que no es mentira, que es cierto que son esas bondades. El problema viene a la hora de cada proyecto y de cómo se están instalando esos proyectos en la realidad, digamos, del territorio, ¿no? Y por ahí viene la crítica ecologista y no solo ecologista, ¿no? Como veréis, hay razones científicas también para tener un poco de preocupación por cómo se está haciendo, ¿no? En primer lugar, es evidente que se prima el beneficio económico por encima de la ecología y de la seguridad sanitaria y ambiental, y eso os daré algunas muestras. La idea muy preocupante de que hay zonas
de sacrificio, zonas en las cuales se ha decidido desde Europa, desde el Gobierno Central de España, etcétera, que son zonas pues rurales donde te tienes que aguantar con la planta de biogás y con otras cosas que están por venir, ¿no? En esa pequeña gráfica del centro podéis ver la cantidad de energía que se puede sacar por cada fuente. Los restos de agricultura son los que más energía pueden dar a través del biogás que se genere en las plantas, ¿no? Los restos de porcines, de purines, pues son muy poco energéticos, pero hacen falta, todo esto hace falta. Aquí viene el primer mensaje. Para hacer la fermentación necesitas un cóctel. No te vale ni el alpechín, ni te vale el purín, ni te vale el resto de poda. Tiene que ser una mezcla apropiada. Luego lo comentaremos. Así que cuando te viene el promotor, el empresario, la persona representante del proyecto, todo son sonrisas, todo es maravilloso, pero cuando te visita alguien independiente, como pueda ser yo, que siempre quiero dejar muy claro que no es que sea un súper especialista, pero con lo que sé, tengo suficiente para hacerme preguntas, ¿no? Y eso es una de las cosas que os voy a dejar sobre la mesa. Algunas preguntas que normalmente los promotores no quieren, no saben, no pueden, no deben contestar. Hay una confidencialidad, hay una pregunta embarazosa. Os voy a dar luego algunas de ellas, ¿no? Una de las primeras cosas que nos preocupa son los impactos en la salud, ¿no? Cuando uno entra en esta página web que se llama Sustainability Directory, está en inglés, pero lo bueno es que te permite 3 niveles de consulta. Los niveles más fundamentales, que sería a la izquierda, el nivel más intermedio y el nivel académico que te va, digamos, a los artículos científicos que a veces son un poco difíciles de entender. Como digo, por desgracia el lenguaje universal es el inglés y tú aquí puedes empezar a preguntar cuáles son los impactos, que fue lo que yo pregunté, cuáles son los impactos en la salud de estos digestores de biogás, de las plantas de biogás, ¿no? Y te salen muchos, luego comentaremos, ¿no? Hay soluciones, hay maneras de bajar los riesgos de una planta de biogás, pero todas esas soluciones y todos esos riesgos conllevan más dinero. Conlleva que el promotor tenga que gastarse una parte más de dinero en asegurar todo eso. Y en esto os quería poner un ejemplo. ¿Qué ha pasado con el apagón de abril del año pasado? Ese apagón se veía venir. De hecho, yo mismo, que no soy especialista, de muchas de estas cosas yo no soy especialista, pero sí tengo capacidad de leer la literatura científica y hacer preguntas. Yo hace más de casi 5 años, hace más de 4 años le pregunté a Beatriz Corredor que si se había calculado el riesgo de apagón para España. Y me dijo que en España no hay apagones. Me dijo que teníamos el mejor sistema eléctrico, la mejor red eléctrica del mundo, o entre las mejores. Y yo le dije, señora Corredor, me alegro muchísimo, pero aunque sea la mejor, hay un riesgo seguro de que pueda haber un apagón. Y me miró así un poco como diciendo, ¿cómo se nota que no eres especialista? Y a los pocos años hubo un apagón. ¿Por qué tenía tan claro que iba a haber un apagón? Bueno, pues porque las medidas de seguridad, que cuestan algo de dinero, no se estaban implementando, porque había un boom exponencial, como está pasando con las plantas de biogás, de parques eólicos, de fotovoltaicas, porque se estaban haciendo las cosas deprisa y no se estaba teniendo en cuenta, pues eso, la prudencia, la seguridad, en temas en los cuales todavía no tenemos mucha experiencia, tanto en las energías renovables como en el biogás, especialmente en el biogás, no tenemos mucha experiencia. Entonces, los riesgos que veis en esta imagen a la izquierda, de color así como marrones, riesgos para la salud debido a la exposición a patógenos, aerosoles que pueden ser peligrosos, ¿no? En fin, toxinas en el aire, la contaminación del agua y el suelo, todo lo que pueden salir de los escapes de estas plantas. Claro, el promotor todo esto no lo considera, dice, no va a pasar, mi proyecto es fantástico. Y digo, sí, me alegro que su proyecto sea fantástico, pero sabemos que estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Fijaros este artículo, esta presentación, por cierto, os la voy a hacer llegar, luego la podéis mirar con calma, o sea, todo lo que yo hago es para que se comparta. Y oye, si hay equivocaciones, que me puedo equivocar, pues luego se corrigen. Este artículo me interesa que veáis la revista en la que se ha publicado. Es un artículo científico y se ha publicado en una revista que se llama Environmental Justice, que es básicamente justicia ambiental. Y el título dice, las falsas promesas del biogás, ¿por qué? El biogás es un tema de justicia ambiental.
¿no? El artículo lo desarrolla, pero básicamente aquí se plantea, pues lo que os estoy contando, las comunidades rurales no son informadas, son las que sufren los riesgos, las amenazas, los impactos directos en la salud y, y dónde está la solución y los beneficios. Desde luego no se quedan en el sitio donde se está sufriendo ese impacto. Por eso es un tema de injusticia ambiental. Este es un enfoque, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis otra imagen que más o menos viene a reflejar lo que estamos hablando, los impactos tanto en las comunidades locales, en los propios agricultores, que muchas de las cosas que salen de la planta de biogás no sirven, como luego comentaremos, para los suelos agrícolas, en fin. Fijaros, igual que dijeron para el apagón que no podía haber apagones, y luego lo hubo, también dicen que no, las plantas de biogás son muy seguras. Bueno, pues entre el año 90, esto es una revista científica, se llama Safety Science, la ciencia de la seguridad, publicado en septiembre del 2024. Aquí tenéis la referencia, está en inglés, pero hoy en día todo se puede traducir. Os he puesto una imagen de ese propio artículo. Básicamente en este artículo, entre el año 90 y el 2023, es decir, en 33 años, se han registrado al menos 75 accidentes. Accidentes que no podían ocurrir, pero que han ocurrido. Una de las primeras cosas que se dice es que no se puede poner cerca de una estación gasolinera. De hecho, las instalaciones de biogás que hay hasta la fecha, ninguna está cerca de una estación de gasolinera, porque lógicamente, si esto explota, no es lo mismo que explote o que tenga una pequeña explosión en mitad de la nada que cerca de una estación de gasolina. Para que veáis dónde se está llevando las cosas por las prisas, en Barbastro, donde estuve hace unas semanas, en Aragón, en Barbastro hay planificada una a 50 metros, 20 metros, está prácticamente en la misma camino de acceso a la gasolinera, una planta de biogás. Sería la primera que se hace así y sería un disparate y un gravísimo riesgo. Pero lo ilustro, a vosotros os queda lejos Barbastro, pero os ilustro un poco cómo se está, de alguna manera, por las prisas, pues no teniéndose en cuenta cuestiones de prudencia básica. Estos accidentes, ¿de qué son? Bueno, un importante riesgo viene de incendios y explosiones. Al fin y al cabo estamos generando unos gases que son inflamables y si hay fugas se pueden acumular en determinados sitios y dar lugar a explosiones. Riesgos biológicos, luego veremos, los desechos, el estiércol, el lodo, los residuos, las aguas, el digestato, una serie de cosas que son problemáticas. Pero por otro lado, una cosa que ya quiero empezar a insistir. Estas plantas lo que son es un punto de concentración de residuos orgánicos. En una planta de estas se traen toneladas de residuos orgánicos de los alrededores y a veces ni siquiera de los alrededores. Como a veces en los alrededores no hay suficiente, se trae de donde haya que traerlo. Así que se están acumulando, a veces no da abasto la planta para gestionar con la seguridad necesaria toda esa gran cantidad de residuos biológicos. Peligros mecánicos y eléctricos que todas estas instalaciones, como cualquier otra instalación industrial, puede tener, ¿no? De los 75 casos registrados, ¿no?, casi el 70% fueron explosiones, unas más graves, otras menos graves, ¿no?, y se deben precisamente al metano, al gas que se produce, que es muy inflamable. Un 20% de los accidentes fueron por las liberaciones estas tóxicas de sulfuro de hidrógeno y de amoníaco, que provocan dificultades respiratorias, náuseas e incluso en personas vulnerables, o si la dosis que recibe es alta, pueden provocar la muerte. Asfixia en un 4% y en apenas un 2% de fallas de funcionamiento y otro 2% incendios. Bueno, y esto teóricamente no puede pasar. ¿Dónde pasa? La mayoría pasa en lo que se llama el digestor. Luego explicaré qué es el digestor. Es el corazón de toda la planta de biogás, ¿no? Un 8% muy inferior, donde se almacena el gas, ¿no? Es una zona crítica, pero también es verdad que está bastante bien protegida. Y luego las fosas de la materia prima, donde llega el residuo orgánico y donde se acumula el resultante. Ahí aparecen, pero esos son menores. La mayoría de los problemas vienen en el digestor, que es el corazón, en la parte más vulnerable y la parte con más riesgos. Aquí tenéis un esquema súper sencillo, no he encontrado uno más sencillo, de una planta de biogás. Lo que hay en el centro es el digestor. Para que nos quede a todos clarísimo, un digestor es exactamente lo mismo que nuestro tubo digestivo. Es exactamente lo mismo. De hecho, para hacerlo en clave de humor, y en Andalucía el humor siempre suele recibirse bien, ¿cuál es la diferencia entre un pedo y un eructo? La vida no sale. Por donde sale. El pedo huele mal, el eructo puede oler, pero no tiene ese olor pútrido.
Otra cuestión que los que hemos sido un poco gamberros de jóvenes sabemos es que un pedo se puede prender fuego, pero un eructo no. El eructo no ha pasado por toda la digestión. El eructo es un aire que tal cual te entra, sale y no ha sido transformado, ¿no? Pero sin embargo, cuando pasa a través de nuestro tubo digestivo, esos pedos huelen a sulfídrico, entre otras cosas. Y lo que ocurre en nuestro tubo digestivo es lo mismo que ocurre en un digestor. No hay presencia de oxígeno, con lo cual es una fermentación sin oxígeno. Y se producen una serie de gases que en lugar de tener oxígeno tienen hidrógeno. Y esos gases con hidrógeno huelen mal, esos gases con hidrógeno se pueden prender fuego. Tienen esa propiedad de ser combustibles. ¿De acuerdo? Entonces, entender el digestor realmente como un tubo digestivo, solo que a escala industrial. Ahí le estamos metiendo, como veis, la entrada de pues, material orgánico, bien venga de una granja de cerdos, bien venga de restos de poda, se pone en un tanque, ese tanque se procesa, se hace una especie de papilla, de cóctel, se le llama dieta, porque estamos hablando de una dieta y eso es lo que se introduce en el digestor. Del digestor sale un gas, sale un calor y sale una parte medio sólida, que ahora hablaremos, que se llama digestato, que es la parte sólida, medio como una papilla, que sale del digestor. ¿Vale? Este es el esquema más simple que hay. Vale. Bien, aquí tenéis otro esquema un poco más plano, ya no tan, digamos, realista. Entra la materia prima por la izquierda. Hay una fermentación, recordemos, una fermentación es una digestión en ausencia de oxígeno. En esa fermentación, igual que se fermenta la leche para hacer yogur o se fermenta la cerveza o el vino, ¿no? Todo esto son fermentaciones. Las hacen organismos, las hacen bacterias, transforman en parte la materia prima y en esa transformación se libera un gas. Y también se libera calor. Esa fermentación genera calor. Todos hemos podido, muchos podemos comprobar, cuando se deja un montón de paja húmeda en el campo, que eso empieza a fermentar y tú metes la mano dentro y está caliente, ¿no? Y de hecho las primeras plantas de biogás, las pequeñas plantas de biogás que se hacían hace 40 o 50 años en Alemania, eran plantas que lo que se aprovechaba era el calor residual de la fermentación. Eran instalaciones pequeñas, acopladas a una granja, a una instalación agrícola o ganadera, y la fermentación que producían con los residuos que allí hacían liberaba ese calor que se empleaba para calentar un invernadero, para calentar la casa y tal. Con el tiempo se fueron dando cuenta de que también se liberaba un gas que se podía utilizar, ¿no? Y ahí es donde vino el biogás. El gas es un cóctel. Por eso se habla de biogás, porque se ha originado de forma biológica, pero es varios gases. Ahí hay algunos muy tóxicos, todos tienen, o casi todos, efecto invernadero, es decir, aceleran el cambio climático, retienen la radiación del sol, ¿no? Y este biogás, en algunos casos, se depura. Si se depura, hay que gastar más dinero, hay que meter más energía y se pasa a la fase de biometano. El biometano ya es solo metano. Le ponen el bio para que quede bonito, ¿no? Pero es metano, es el gas de los pantanos. Es lo que se puede inyectar en las tuberías, en los conductos de gas, y se puede utilizar de forma doméstica o industrial porque ese es un gas ya, digamos, estándar, limpio y es apto para la red comercial. ¿De acuerdo? Así que tenemos biogás y solo unas cuantas plantas del biogás, invirtiendo dinero y energía, lo convierten en biometano. Así que vamos a hablar un poquito más de la digestión anaerobia o fermentación. Digestión que se hace en ausencia de oxígeno. Por eso se llama anaerobia, porque no hay oxígeno. Bien. Tiene 4 fases. La primera es una hidrólisis, una reacción enzimática en la que se descomponen moléculas grandes, polímeros grandes que vienen en esos residuos y se hacen moléculas más pequeñas. A continuación de esa primera reacción tiene lugar la acidogénesis, en la que se forma, como su nombre indica, ácido. En la tercera fase, la acetogénesis, se produce ácido acético y ahí es donde muchas plantas paran, en la fase 3. Y se genera un biogás que puede tener su utilidad y se ha generado, luego veremos, el digestato, que es la parte, digamos, sólida de todo esto. ¿Que la planta tiene esa cuarta fase, metanogénesis? Pues entonces se produce metano, pero eso, como digo, requiere inversión, energía y cambiar también el pH, porque las nuevas bacterias que van a procesarnos ese resultante de la primera fermentación son otras bacterias, son diferentes y necesitan un cambio de pH. Así que el digestato
vayamos quedando con este término, ¿no? Que es la parte sólida, semisólida, que resulta de la fermentación, se produce tanto por acidogénesis, es decir, la fase 2, como por la metanogénesis, la fase ya final 4 de producción de metano. Pero tienen un poco distintas propiedades. Aquí tenéis una imagen de un digestato más o menos ya seco, ¿no? Es en realidad una materia un poco amorfa, nada más salir del digestor suele ser un poco más húmeda, es como si fuera una especie de barrillo, ¿vale? Para que nos entendamos. En la fase de acidogénesis, que es la segunda y es la más, digamos, más importante, la materia orgánica no se degrada completamente. Lo que sale de esas plantas de biogás o de ese digestor que se para ahí es como muy fibroso. Está lleno de lignina, de celulosa, de algunas moléculas pues que todavía no se han llegado a descomponer, ¿no? Este digestato retiene mucha humedad por todas esas fibras que tiene y tiene muchos minerales, normalmente es muy rico en fósforo y también tiene restos de bacterias, más lo que luego comentaremos que puedan traer, pues, que se haya metido en el cóctel. Una simple pincelada, no me voy a enrollar mucho, pero para pasar a producir metano necesitamos la ayuda de unas bacterias, bueno, no son exactamente bacterias, pues son primas hermanas, se llaman arqueas, y estas necesitan, como decía, un pH distinto, y los biodigestores normalmente separan esta parte en otro contenedor para separar este proceso. De ahí sale ya un lodo bastante más licuado, se le llama licor porque es más líquido, tiene mucho amonio, mucho potasio, o sea, cuando ya se llega a esta fase de producir biometano. Bueno, primera cuestión, cuando se emplean lodos de depuradora, porque para esto hace falta agua, tú no puedes meter la sustancia, los residuos orgánicos a palo seco, no se va a fermentar, necesitas agua. ¿De dónde sale el agua? También a veces es una pena utilizar agua potable para un proceso así, entonces también tiene lógica que se empleen lodos de depuradora. ¿Pero qué ocurre con los lodos de depuradora? Que, por ejemplo, arrastran metales pesados y algunos contaminantes en cantidades no muy altas, pero ahí están. Con lo cual, cuando se emplean lodos de depuradora o aguas residuales, lo que sale, el digestato que sale de esa fase, no se puede emplear para suelos agrícolas. No se puede usar porque no es apto para cosas que nos vayamos a comer los humanos. Así que es una de las primeras cosas que hay que averiguar. ¿Qué agua se va a usar? Y es que aquí no hay éxito, porque si se usa agua buena, potable y maravillosa, ostras, anda que no hace falta ese agua para muchas cosas, que estamos con sequía un año sí y otro también. Entonces, ¿me vas a usar un agua buena para esto? Mal porque te quedas sin agua. Esto usa mucho. Pero ¿y si usas agua de depuradora? Pues resulta que vas a tener luego que ser muy cuidadoso con qué usas, qué haces y a dónde va lo que salga de la digestión, porque las aguas de depuradora están parcialmente depuradas, pero allí los metales pesados y un montón de tóxicos están, no se pueden utilizar así. Y por eso se habla de un espejismo verde, porque el biogás cuando se hace a escala industrial y se hace macro, todo lo que se hace macro en general, se hace macro para ganar dinero. ¿Por qué? Porque los costos, esto es simplemente economía de mercado, esto es el primer día en economía o en ciencias empresariales, te lo dicen a los estudiantes, chicos, hay que hacerlo todo grande para que los gastos de construcción, de inversión inicial, se diluyan, ¿no? Porque al hacerlo grande, pues obtienes más beneficio por los costos que te ha costado. Por eso se hacen todas las cosas grandes, pero ahí es donde vienen los problemas, ¿no? De hacerlos grandes para el dinero, para ganar, digamos que haya más beneficios, pero es todo mucho más difícil de gestionar, los problemas crecen rápidamente y ahora hablaremos un poco de eso. Pero quería volver a insistir en este concepto que os dije al principio, lo de zonas de sacrificio. Las zonas de sacrificio están cartografiadas, están determinadas. A nivel europeo, por ejemplo, el sur de Europa es una zona de sacrificio. El norte de Europa, allí reciclan, reutilizan, tal. Aquí en el sur lo que hacemos es pues todo lo que contamina, las minerías más duras, todos los procesamientos. Eso en cuanto a Europa, norte-sur, pero dentro de España también hay un norte y hay un sur, ¿no? Y también hay unas zonas próximas a ciudades o a sitios bonitos y hay unas zonas que se las... Y todo eso que sepamos y que sepáis que está cartografiado. Todo esto no es opinión de tertuliano. Todo esto está planificado.
Y entonces uno puede ir buscando, oye, mi terreno ha quedado aquí y bueno, como es un tema tan delicado, suele costar tener la información, pero a escala grande, a lo mejor a escala de pocos kilómetros es difícil, pero a escala de un poco grande del territorio uno puede ver si ha tenido la suerte o la mala suerte de que haya caído en esas zonas de sacrificio, donde se hace todo lo, digamos, sucio que necesita la transición ecológica, energética, etcétera. ¿Que es necesario hacer la transición? Sí, pero esto ya empieza a romper un poquito la democracia, porque ni te informan, ni todo el mundo lo sufre igual, y dónde están las compensaciones, y quién ha decidido que esta zona es de sacrificio, y si queremos mantener el medio rural, no entiendo yo muy bien que los últimos en enterarse sea el medio rural. Les queremos mucho, pero allí les ponemos las cosas que ni sabemos bien a veces cómo gestionar. Aquí acabo con esto de zona de sacrificio, pero no quería dejar de mencionarlo. Otra cuestión, el empleo. Se dice, uy, esto va a traer empleo. Vamos a ver el empleo. En primer lugar, el empleo que generan estas plantas de biogás aumenta la brecha de género, porque es un empleo mayoritariamente para hombres. ¿Por qué? Porque el principal empleo es conducir camiones. Y ya me diréis la estadística de camioneros y camioneras, que hay una mujer camionera y sale en internet como la heroína, poco más o menos. Es un puesto claramente masculino, ¿no? Y dentro de la planta de biogás, el número de puestos de trabajo es muy pequeño, todo está automatizado. Cuando hay un problema o lo que sea, se para la planta y se llama al técnico que vendrá como venga, o venga la cuadrilla o lo que sea, ¿no? Pero el funcionamiento de todas estas cosas macro son muy económicas porque está todo automatizado. Entonces, muy poco empleo, con brecha de género, pero ahí viene la tercera cosa. A vosotros y a nosotros y a todo el mundo lo que nos interesa es el empleo neto. Porque, ¿y cuántos empleos se dejan de hacer? ¿Cuántos empleos se pierden? Porque si tú pones una planta de biogás y todos los senderistas, los albergues rurales, la agricultura ecológica, todo lo verde, todas las inversiones maravillosas en biodiversidad que pueda haber y los proyectos de empresarios o de jóvenes que quieren venir al campo y yo qué sé, ¿no? Todo eso, fijaros un ejemplo, con un ejemplo lo entiendes todo. No hay un empresario del vino que acepte una planta de biogás en un radio muy amplio de sus viñedos. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es el vino? El vino es aroma. ¿Y qué es una planta de biogás? El aroma de los buenos, ¿no? Entonces, eso ya lo resume todo. Ya veréis como en las zonas elegantes y buenas de cada provincia, de cada municipio, de cada región, no te plantean una planta de biogás. Sin embargo, en las zonas, digamos, pues eso, de sacrificio, o donde no hay una industria potente o una inversión económica potente que pueda entrar en conflicto con esto, allí las ponen. Si no hay contestación popular, pues entonces van de rositas y hechos consumados. Te la acabas enterando por los periódicos de que allí te la han puesto. Así que por eso creo que es importante que tengamos estas conversaciones como la de hoy, para enterarnos y luego, oye, pues uno valora, lo estudia y decide. Pero a mí lo que me hierve la sangre y por eso me dejo casi la salud y me insultan y se cabrean y me dicen y yo aguanto, es porque me sabe muy mal que la gente se entere por los periódicos de una cosa que va a comprometer. Luego os contaré el tema del precio de la vivienda. Así que os voy a hacer una serie de aclaraciones. Primera aclaración muy importante. Los residuos orgánicos que llegan a la planta de biogás no desaparecen. Solo desaparece un 5%. Si las plantas traen 100.000 toneladas, 300.000 toneladas cada año, tú tienes 300.000 toneladas menos el 5% que sale de allí. Y todo eso se va acumulando en un municipio que antes no acumulaba todo eso. Porque se traen, en teoría, de un radio de 30 kilómetros. Pero como digo, una vez que tú pones la planta, eso no puede parar. Entonces, si en el radio de 30 kilómetros no hay residuos, los traen de donde haya que traerlo. Y tú te encuentras en un municipio con las capacidades y la logística que tengas, gestionando millones de toneladas de residuos orgánicos que llegan y luego salen, pero que solo en la salida solo se ha perdido un 5%. De mi experiencia os puedo decir que en muchos sitios pequeños al final se acaban haciendo montañas de residuos orgánicos de salida de estas plantas porque no se sabe bien qué hacer y de momento se van acumulando allí. Entonces algún paisano tiene un barbecho que no le importa, a veces le alquilan por un módico precio un sitio y se va haciendo una montaña de porquería
Que tú llamas al Seprona y el Seprona o no se pone o no sabe qué hacer. Y claro, porque está en el terreno de Manuel, que Manuel ha dicho que sí, sí, pero esta porquería aquí nos está provocando un problema de salud. En fin, se generan situaciones muy irregulares. Todo esto que os estoy contando es lo que pasa. No es lo que debería pasar, ni es lo que te dicen en el proyecto. Todo esto en el proyecto no aparece. Pero hay que estar prevenidos de que... Y todo esto, el 95% de todas esas toneladas, ¿qué se va a hacer con ello? Segunda aclaración, muy importantes. No hay residuos para tanto proyecto. El otro día me sacaron en un artículo del diario, directamente, pues cuando me expreso así más coloquialmente, o en el segundo o tercer tiempo, ¿no? Cuando salimos a las cañas y conversamos de todo esto, pues dije, no hay mierda para tanto gas. Y ese fue el titular. Y la verdad es que lo sigo manteniendo. Claro, me han venido muchos ingenieros y muchos promotores que me dicen, ¿cómo que no hay? Hay 250.000 millones de no sé qué. Y te empiezan a dar datos, ¿no? Y yo les digo, bueno, si os calmáis, vamos a ver. Los residuos no valen todos. Los residuos tienen que ser de una cierta proporción. Tú puedes tener millones de toneladas de alpechín, pero el alpechín solo no. Tienes que tener un poco de purín. ¿Dónde tienes el purín? ¿Cuánto purín? Y al final empiezas a ver, y luego ya veréis, que uno de los problemas que yo quiero poner sobre la mesa y todavía nadie me lo resuelve, es que se va proyecto a proyecto, como el Atlético de Madrid que iba partido a partido. Entonces, aquí se pone un proyecto, como si no hubiera otros proyectos o otras plantas de biogás en el territorio. Y a lo mejor tienes una planta de biogás a 30 kilómetros, a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, pero no estoy diciendo que va a haber decenas de plantas de biogás en Andalucía y tan grande Andalucía no es. Entonces tú pones una o dos o tres en la zona de Baena y las que están a 10 kilómetros o a 30 kilómetros, ¿de dónde van a sacar los residuos? Y van a empezar a competir unos con otras y es ahí donde digo que no hay mierda para tanto gas. Entonces, sí, bueno, te acabarán trayendo cosas que yo he visto con estos ojos en la planta de biogás de Salamanca, traer restos de vacas semidescompuestas desde Murcia. ¿Dónde está la circularidad de eso? O sea, una vaca que ha venido de 400 kilómetros. Pero claro, porque no había en ese momento, y como digo, las plantas no pueden parar, pues entonces se trae de donde sea. Que te ha fallado el suministro de no sé qué, o que hay otra planta que los está ahora cogiendo, pues se traen. Y si hay que traerlo de 100, 200 o 300 kilómetros, pues se trae. A eso es a lo que me refiero de que no hay residuos para tanto proyecto. Claro que sobre el papel lo aguanta todo. Sobre el papel hay mucha porquería, mucho residuo orgánico, mucho tal. Pero ni están donde tienen que estar, ni son de las proporciones y calidades que hay, ni se está coordinando a nivel de región, de comarca, de comunidad autónoma. Tendrían estas cosas que coordinarse en un radio de 100, 200 kilómetros. No se puede hacer aquí un proyecto y otro separados. Lo que os decía, no valen todos los residuos. Hacen falta unas ciertas proporciones. Y aquí es donde viene una palabra mágica. Os voy a decir una palabra mágica. ¿No? Está la de Alibaba y los 40 ladrones, ábrete sésamo. Pues aquí tenéis otra palabra mágica que se llama sandwich. El sandwich es una manera de llamar, es la abreviación de subproductos animales no destinados al consumo humano. Claro, si a ti te dicen así de entrada que te van a traer unas cuantas toneladas de lo que estáis viendo en la foto, ¿no? De restos cárnicos de mala calidad, de huesos, cartílagos, pieles, ¿no? Pues te da bastante repelús. Entonces, como eso no es muy popular, te dirán, no, traeremos un poquito de sandwich. Entonces hay que saber qué es eso de sandwich. Tampoco puedes hacer toda la dieta a base de sandwich, pero necesitas un poco de sandwich. O sea, porque, por ejemplo, en Andalucía con el olivo, claro, hay mucho resto de poda, hay mucho alpechín y todo eso puede funcionar y la idea no es mala, insisto. Puede ser una solución si se hace bien, pero solo con olivo, alpechín y tal, no lo hace. Le tienes que poner un poquito de sandwich, un poquito de purín. Tienes que hacer un cóctel para que esa fermentación funcione. Tercera aclaración importante. Lo que os estaba adelantando, porque es para mí tan importante que se me va escapando mientras hablo. Cada proyecto se plantea con independencia de los demás. No hay coordinación. Fijaros, ahora tenemos dos buenas noticias, no sé cuánto durarán, pero el gobierno de Navarra y la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en distintas fases y de distintas maneras, han propuesto una moratoria. Lo cual, desde el punto de vista científico, no puedo más que aplaudir.
una moratoria lo que significa es, vamos a parar y pensar. De momento paran. Yo, ojalá, lo que querría es que se piense. Lo que no está asegurado que se vaya a pensar, porque ya Navarra hizo una moratoria en falso. Hizo una moratoria porque había mucha revolución popular y entonces pararon, pero a los pocos meses siguieron donde lo habían dejado. No había cambiado nada. Ahora van a hacer, parece ser, ya el gobierno se lo ha tomado muy en serio, el gobierno de Navarra, y van a hacer una moratoria de verdad. Y van a ver en conjunto los proyectos planteados. Y esto científicamente, o sea, chapó, es que es lo que hay que hacer. Las consecuencias de no coordinar los proyectos, os les estoy diciendo, los residuos vienen de muy lejos y se plantea la generación, incluso, fijaros, el punto número 2, ¿cómo es para que no te hierva la sangre? Se está planteando la posibilidad de generar nuevos residuos para que una vez que haya una planta de biogás y se ve a toro pasado, en lugar de haberlo planificado, se ve, ostras, si resulta que en Baena o en donde sea, ¿no? En Barbastro, pues resulta que con lo que se produce en ese radio de 30 kilómetros no es suficiente. Bueno, pues hacemos una macrogranja de cerdos o de aves. Digo, ¿será posible? Efecto llamada. Efecto llamada. ¿Será posible que justamente en países como Países Bajos se ha creado toda una Secretaría de Estado para desmontar las macrogranjas de cerdos? Porque son un problema de salud de primera índole. En España todavía vamos retrasados, pero el movimiento popular está frenando muchas granjas de cerdos. Producimos una cantidad de cerdos extraordinaria. El 80% de los cerdos que se hacen en España no son para comer, son para especular en el mercado internacional. Y en esa situación, se está considerando la posibilidad de acoplar nuevas plantas de producción industrial de carne para abastecer a estas plantas de biogás que hemos visto que solo se deshacen de un 5% de todo lo que producen. ¿Pero estamos locos? O sea, de verdad, yo no lo puedo decir ya más claro. O sea, es que un niño de 6 años, con las matemáticas que pueda tener de infantil, ya dice, esto no, es que no salen las cuentas. Con todo esto se revienta la base de la circularidad. La idea principal de todo esto era economía circular, lo que me sale por un sitio lo convierto en otro, todo fenomenal, biogás. El problema del biogás ahora para los usuarios es la coyuntura geopolítica. Quien más, quien menos, todos leemos los periódicos o nos enteramos por WhatsApp y sabemos que hay un malo ya aceptado como malo, homologado como malo, que es el señor Putin. Al señor Putin ya no se le puede comprar gas porque entró en Ucrania y entonces el gas ruso no se le puede comprar. Vale. Entonces nos pasamos a comprar el gas a Estados Unidos, pero ahora el señor Donald Trump, él nos ha declarado la guerra, por lo menos arancelaria, a Europa. Así que tampoco podemos jugarnos a comprar gas a Estados Unidos. Entonces lo compramos a Qatar. Vaya por Dios, Qatar está al fondo del estrecho de Hormuz. Y ahora con la guerra de Irán, anda, pues vaya, pues el gas de Qatar. Entonces, con esa situación geopolítica, claro, Europa dice, soberanía energética, venga biogás. Pero hombre, que yo lo puedo entender. Yo puedo entender la geopolítica, pero que de la geopolítica, zona de sacrificio, le caiga Baena la solución del problema, es que no va así, es que no lo va a solucionar. Lo que va a ser es pan para hoy, hambre para mañana. Y unos cuantos inversores a corto plazo, pues aprovechando las subvenciones. Entonces, esto es el típico caso de río revuelto, ¿no? Y por eso lo que os decía de las prisas son malas consejeras. Pero son malas consejeras en todos los casos. Pero cuando están ahí esperando la inversión, el sector privado, cuando te quieres dar cuenta, las plantas ya están hechas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante entender la posición de los representantes políticos. Normalmente el alcalde o alcaldesa que tiene, el gobierno del municipio, tiene la potestad de autorizar o no autorizar estas cosas. Entonces, digamos que hay varios tipos de alcalde o alcaldesa o equipo de gobierno. Está el que se niega a esto, y entonces de alguna manera es solidario con la preocupación de los ciudadanos y se hace un frente común, con más o menos éxito, Pero luego están todos esos alcaldes y alcaldesas que, por ejemplo, el de Mengíbar, para poneros uno cercano a vosotros, que es muy fan de estas plantas. Entonces lo que hay es que entrar a entender al máximo, sea como sea, con periodistas que hagan entrevistas, entrando en los plenos, abordándole en las calles, pidiéndole cita, no sé, como sea, entender por qué tanto interés. ¿Por qué un representante político no está haciéndose eco de la preocupación de la ciudadanía?
Y os voy a adelantar algunas de las casuísticas que me voy encontrando. Me voy encontrando alcaldes que se creyeron que esto realmente traía dinero y prosperidad. Ingenuos. Esto es lo que más arreglo tiene, porque eso se cura estudiando. Y con una charla de estas o dos, esto se arregla. Pero luego están los alcaldes o representantes políticos que en realidad lo que ven es un negocio para algunos y no te lo cuentan mucho y no se sabe muy bien y a puerta cerrada, pues algunos que tienen mucho purín o lo que sea, pues han llegado a unos acuerdos que esto les va bien y yo, luz y taquígrafos. O sea, como científico y como demócrata, las dos cosas, luz y taquígrafos. ¿Qué están haciendo con nuestros impuestos? ¿Qué decisiones están tomando en una cosa que puede afectar a la salud de las personas, no solo a la salud de los ecosistemas, ¿no? Y luego ya para otro caso que puede ser puntual, no lo sé, pero que ya me he encontrado un caso concreto en el que el alcalde, en este caso era una alcaldesa, se enfrentaba a la ciudadanía y era un pueblo pequeño, eran 300, 400 habitantes y yo estuve allí un poco como sorprendido de decir, pero ¿por qué te estás enfrentando? Si os conocéis todos, si sois medio de la familia, cuñados, no sé qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Y al final, porque todos somos personas, nos acabó admitiendo que desde la central de su partido le habían dicho, a esto le tienes que dar sí o sí el visto bueno, si quieres tener recorrido en el partido. Fue así. Entonces, si alguien está interesado, le puedo decir el nombre y apellidos, pero tampoco es cuestión de hacer sangre, ¿no? Pero simplemente que sepamos que, por eso creo que hay que llegar al aspecto humano, no tanto por hacer sangre y por cebarse con una persona, sino también por encontrar salidas, digamos, un poco virtuosas a situaciones que se acaban bloqueando. Hay alcaldes o alcaldesas que cuando la ciudadanía se ha levantado y ha llamado a gente como yo, como otros, como Jesús Moratalla, como médico, el otro, no sé qué, entonces los alcaldes empiezan a entender el problema y lamentan haber dado algunos pasos en positivo, ¿no? De ya darle un visto bueno, de aceptar que en esos terrenos se puede hacer, incluso en algunos casos dar el ok a las primeras propuestas, y lo lamentan. Entonces, incluso en esas fases se puede dar marcha atrás. Claro, pero ahí la confrontación no suele funcionar. Ahí lo que mejor funciona es a las buenas, y ahí hay que encontrar dentro de las plataformas ciudadanas la gente que tenga buen talante y hay que hacerlo lo más diplomático posible porque es una situación embarazosa, es una situación delicada en la que un representante político ha podido meter la pata y no lo va a reconocer así. Entonces hay que darle un poco la salida amable, decir, venga, vamos a... y hay que negociarlo. Yo os pongo estas casuísticas por si os sirven, ¿no? Porque uno va aprendiendo y lo que yo más quiero de verdad es que las experiencias de unos y otros puedan servir. Otra cuarta aclaración. El digestato, ese producto que sale de la digestión, no está balanceado directamente. Claro, las bacterias lo que fermentan es carbono. Entonces tiene una gran cantidad de nitrógeno. Entonces, aunque el nitrógeno puede ser un fertilizante, las concentraciones son muy altas. Entonces, tal cual sale el digestato, es prácticamente tóxico con independencia de que pueda tener metales pesados u otras cosas que hayan venido de las... es un material biológico desequilibrado que como tal tú no lo puedes echar así por las buenas. Tienes que echarlo en unas ciertas proporciones en un sueldo que quieras enmendar. Por ejemplo, para enmiendas de suelos forestales, esto puede ser una solución, pero tampoco es una bicoca. No lo echas así sin más, hay que echarle unas cantidades, hay que removerlo, hay que trabajarlo, eso va a llevar dinero, eso va a requerir una supervisión. Esto no es un suelo maravilloso, fértil y tal. Tiene sus problemas, además de los que ya hemos mencionado, de que pueda tener metales pesados, antibióticos, bacterias. Así que bueno, el digestato con todo esto no es maravilloso. Solo sé de una planta que yo haya podido hablar con los promotores, y precisamente es una promotora en Andalucía que está trabajando con el alpechín y los residuos del olivo, que se ha tomado bastante en serio lo de qué hacer con el digestato. Y hasta donde de momento puede llegar es hacerse cargo de una cuarta parte del digestato, procesarlo, empaquetarlo en sacas de 25 kilos y esas sacas de 25 kilos contienen o bien unos pellets que se pueden quemar en casa o en una industria, porque al fin y al cabo es materia orgánica y se puede utilizar como pellets, o bien como enmiendas orgánicas, y ahí es donde tendríamos que entrar a afinar si sería enmiendas de suelos forestales o de suelos agrícolas. Para que fuera de suelo agrícola, ojo,
habría que hacerle un buen testeo y no te puedes quedar con la palabra, tienes que asegurarte un test independiente de que eso, igual que el agua, ellos te van a decir, no, el agua que sale de aquí está limpia, ¿no? Pero que te digan los vecinos de Luchens el agua que sale del digestato, ¿no? Que cuando han ido los ingenieros, y en esas reuniones he estado yo, el ingeniero dice, yo el agua que sale de la planta me la podría beber, y todos se parten de risa y dicen, bébetela. Y decía, lo que no tiene sentido es que le estéis haciendo fotos al agua de salida y las subáis a Instagram. Y yo diciendo, ¿por qué no tiene sentido? ¿Cómo la gente no va a poder hacer fotos? ¿Por qué? Porque el agua tenía color rojo, color verde, color azul, color violeta, ¿no? Y todos sabemos que el agua tiene que ser incolora, insípida e inodora. Entonces, las fotos ya hablaban por sí mismos. Quiero decir con todo esto que una cosa es la teoría y luego hay que estar vigilantes. En el caso incluso de que se lleguen a montar con la mejor de las intenciones, a lo mejor hoy hay proyectos que están bien, hay que seguir con la vigilancia, porque luego todo esto de la limpieza y de la seguridad cuesta dinero y se relajan mucho las cosas. Una vez más, la planta de Salamanca vertía esas aguas al Tormes. Y como la gente se enfadó y decía que eso no podía ser, entonces le empezaron a verter de noche. Pero claro, la gente se ponía la alarma y salía de noche y decía, pero la están vertiendo de noche. Entonces empezaron como el perro y el gato a verterlas unas noches sí, otras no. Esto no es serio. No hay que verter agua sucia y si generas agua sucia tendrás que tener habilitado un mecanismo de depuración, un convenio con la depuradora del municipio y eso cuesta dinero y cuesta tiempo. Y con las prisas no se resuelve, porque muchas depuradoras ya están al 110%. ¿Qué le va a venir? ¿El agua de la planta de biogás a sumarle una cantidad importante a depurar? Pues eso habrá que planificarlo. Y os digo que, como todo esto no está obligado, otra cosa importante es que en España no hay todavía legislación. Todo esto no está legislado. Todo esto se extrapola de otros países, todo esto se extrapola de actividades parecidas, y cuando te quieres dar cuenta, tienes una planta que es un problema de salud, un problema, y tienes que empezar con denuncias de tal, y que los jueces tengan a bien, y que el otro no sé qué. Entonces, por eso yo creo que es muy justificada la alerta de los ciudadanos, ¿no? Quinta aclaración, pues en línea con lo que os estoy diciendo, la tecnología no está madura. Aunque los ingenieros están enamorados de su tecnología, porque se lo han estudiado todo, y la teoría la tienen estupendamente y demás, en España no hay tradición con esto, no hay experiencia, se importa la tecnología de países como Alemania, pero también en Alemania es bastante novedad plantas grandes. Lo que Alemania te puede enseñar es de plantas medianas o pequeñas, pero de plantas grandes no, ni siquiera la propia Alemania, ¿no? Cuando empezó hace 3 décadas, lo que os decía, lo hacía con plantas pues manejables. Ahora todo este tamaño pues desborda. Así que por todo esto es por lo que una planta de biogás es una buena idea que se acaba convirtiendo en un problema, ¿no? Fundamentalmente porque el tamaño importa. Por eso este dibujito para que nos quedemos en casa, la imagen bien clara. Claro que importa el tamaño. No es lo mismo una planta de biogás pequeña que grande. Y aquí viene una gran pregunta en la que se enzarza uno, qué es una macroplanta, qué es grande, qué es pequeño. Esto tampoco está escrito en piedra. Esto no hay legislación. Entonces, yo os digo pues un poco a ojo de buen cubero, de ver lo que se ha planteado, lo que se plantea, los problemas que residen. Entonces, si la planta anda en torno a los 20.000 toneladas al año, no hay que preocuparse. Eso es una cantidad muy gestionable que genera muy pocos problemas. Pero claro, eso no da ningún rendimiento económico. Hasta 100.000, yo podría admitir pulpo como animal de compañía. Hasta 100.000 toneladas al año, las medidas de seguridad y demás no son exorbitantes, las fugas son gestionables y demás. Pero normalmente lo que estoy viendo en el territorio es que rara es la planta que se queda en el entorno de las 100.000 toneladas. Todas van a las 100.000 y mucho, 200.000. ¿Perdón? ¿400.000? 400.000 es realmente un disparate. O sea, eso no hace falta ser ni ingeniero ni nada para deciros que 400.000, claro, económicamente es lo que os decía, es muy rentable, pero eso es una bomba de relojería, eso es imaginaros las 400.000 toneladas de residuos todos los años, entrada y salida de camiones. O sea, ¿cuántos camiones hacen falta para mover todos esos de ida y de vuelta? Eso es, entrar y salir. Que muchos se van a quedar por allí porque
porque ya ni dan abasto ni saben a dónde llevarlo y entonces se quedarán en el barbecho de fulanito. Todo esto son más de 80, estoy hablando a ojo, pero más de 80 camiones de tonelaje grande al día. En cascos urbanos, en municipios que tienen las carreteras que tienen y que tienen las conexiones que tienen. Hay pueblos donde los camiones tienen que hacer una L, por ejemplo, y en esa L pues se les van cayendo parte de los residuos, van generando pues un desgaste tremendo en las calzadas, van invadiendo un poco, pues porque son muy grandes, las aceras, entonces la gente cuando ve venir el camión se tiene que echar a un lado, en fin, cada municipio se las verá, pero estos 40, 50 camiones mínimo al día y en los casos de estos tamaños, más de 80, habrá que verlo en todos los aspectos, ¿no? Así que los problemas reales, el salto de la teoría a la práctica, es, por ejemplo, esta foto. Esta foto, fijaros bien, porque esta foto es un camión herméticamente cerrado. Y ahí veis, a simple vista se observan los restos orgánicos de matadero, ¿no? Esto teóricamente es herméticamente cerrado. Esta es la gran distancia. Esto no puede ir así. Esto no puede ir, pero está yendo. No digo que todos vayan así, pero hay gente que hace fotos y dice, este es el camión que está yendo ahora a la planta de biogás. Esto no puede ser, pero es. Porque estamos en una situación en la que corre, corre, corre. Y hay que organizar 40, 50, 60 camiones como este al día. Entonces, pues van disparados. Por ir resumiendo ya. 5 grupos de problemas graves. En salud humana, os lo hemos mencionado, el aire, el que huele mal, por favor no admitáis que os lo ridiculicen, porque a veces han salido algún artículo en prensa en los cuales se dice, hombre, pues los ciudadanos se oponen a un proyecto industrial muy necesario para la soberanía energética porque huele mal. Pero vamos a ver, huele mal porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado después de millones o si no miles de años de evolución a detectar que ciertos olores lo que te están indicando es un problema serio para tu salud. El que huela mal es solamente una alarma que tu cuerpo ha aprendido a distinguir. Somos muy sensibles al sulfídrico, el gas de las alcantarillas, ¿no? Hablábamos del gas de los pantanos, el metano, el sulfídrico es el olor a huevos podridos, el olor de sulfídrico, el ser humano lo detecta en bajísimas concentraciones. ¿Por qué? Porque afecta a nuestra salud, porque nos enferma. Por eso somos tan sensibles al sulfídrico, por eso nos da tanto asco, nos da náuseas, porque nos acaba dando dolor de cabeza, nos acaba generando problemas médicos y acaba generando bajas médicas, que hay algunos alcaldes que están registrando las bajas médicas de personas que no pueden ir a trabajar porque llevan ya 3 días entre el asma, las náuseas y los bajones de tensión, pues hechos unas piltrafas. O sea que los problemas para la salud no los podemos ridiculizar porque simplemente huela mal. Huele mal y depende de la dosis, la proximidad, la exposición, la vulnerabilidad. No es lo mismo una persona mayor o un niño que una persona tal, no es lo mismo estar unas horas que estar todo el día, no es lo mismo estar en el patio de un colegio corriendo, haciendo ejercicio, respirando esto, que estar pues a lo mejor descansando, en fin. Pero el riesgo está ahí, lo que os he hablado del agua, del suelo, la calidad de vida, el bienestar. La salud planetaria, un concepto un poco más amplio. Claro, el cambio climático, estamos hablando de gases de efecto invernadero, lo he mencionado. Cada fuga estás liberando metano, que es un gas muy potente, mucho más potente que el CO2. Si tenemos un problema con el clima, y en estos días creo que no hace falta insistir mucho, y hasta los negacionistas no saben dónde meterse por las olas de calor, ¿no? Vamos a liberar accidentalmente gases, pues habrá que tener cuidado y ver qué proyectos se hacen, ¿no? La contaminación a largo plazo, la pérdida de biodiversidad. Tercera familia de problemas, la propia economía. Muchos de estos proyectos, me encantaría estar equivocado, de verdad que no gano nada estando acertado, pero muchos de estos proyectos en el medio y largo plazo no van a ser viables, no van a ser económicamente sostenibles. Por diversas razones, se acabarán las subvenciones, el precio del gas a saber cuál es, la reparación quién la paga, el inversor ya se va. Mirad, muchas de estas plantas se plantean a 10 años. Y después de 10 años, si te he visto no me acuerdo. Muchos de los promotores no tienen ninguna experiencia en el sector. Las grandes energéticas, Repsol, Enagas, están detrás, pero no se pringan. Esto lo hacen promotoras. Promotoras que en cuanto esté instalada la planta de biogás, si pueden, la venden. Y ese dinero lo recuperan como sea para invertirlo en otra cosa. Y tú te encuentras de segunda, de tercera mano a un inversor que no sabe ya ni qué está haciendo allí. Total, que muchas plantas
Si llegan a los 10 años ya será mucho, pero a los 10 años muchas de ellas se van a quedar. ¿Y quién la desmonta? ¿Y quién se hace cargo cuando eso no dé dinero? Segundo aspecto económico, ¿y el valor de la vivienda? Pero esto podéis ir a empezar a ver en la hemeroteca, pero quien más, quien menos, todos hemos puesto una parte importantísima de nuestros ingresos en comprarnos una casa o en hipotecarnos para comprarla. ¿Y cuándo la vayamos a vender? ¿Cuánto vale nuestra casa? Yo la compré sin planta de biogás y después de la planta de biogás pasa a valer que mínimo una cuarta parte, pero estamos viendo de una devaluación de una décima parte. Entonces, ¿qué recuperas? ¿A dónde vas? ¿Te ves? O sea, ¿qué fraude es ese? Y el paisaje, lo que os decía antes, y la amenaza para actividades verdes como el ecoturismo, albergues rurales, etcétera. O sea que tiene también una derivada económica que todo eso, o sea, los proyectos miran la economía hacia adentro de la planta, pero y todo lo demás también es economía, lo que os decía de los puestos de trabajo. No me cuentes solo los puestos de trabajo de la planta y de los conductores, cuéntame todos los otros puestos de trabajo que se han visto alterados. Y eso ni se sabe ni se espera la contestación. Fraude de ley, muy importante, un concepto muy general, porque van a venir más cosas. Ahora estamos preocupados con la planta de biogás, pero me temo, y por desgracia ya va a haber otras macroplantas, otros proyectos que al albur de una cosa lógica, una propuesta, una estrategia lógica, pues se van a convertir en nuevos problemas. Fraude de ley, básicamente, es violar o saltarse una ley amparándose en otra. Estas compañías tienen unos equipos fiscales, unos gabinetes de asesoría fiscal que son muy potentes porque hay muchísimo dinero en juego. Entonces, se estudian la ley por arriba y por abajo, se estudian otras leyes y al final acaban encontrando la manera de que el proyecto salga evaluado positivamente, de que esto salga adelante. Entonces, por eso es importante hacer un fondillo, y hablo en fondillo de forma figurativa porque los abogados cuestan una pasta. Ya empieza a haber bastantes abogados en España que tienen ya experiencia en esto. Es muy importante estar de su mano para que te digan estratégicamente dónde puede fallar un proyecto y cómo hacer las alegaciones. En fin, todo esto es importante. Pero es David contra Goliat, porque ellos tienen muchísimo dinero, porque han traído inversiones potentes y tienen un gabinete jurídico que se las sabe todas, ¿no? Finalmente, un ataque a la democracia. A mí, lo que os decía de que me hierve la sangre es una manera de explicarlo, pero estamos viviendo tiempos bajos de la democracia donde la opinión de la gente se ningunea, ¿no? Y eso es un círculo vicioso que solo puede llevar a un poco el desastre. Nadie confía en nadie, tú no confías en tu representante político, el otro no sé qué, todo de tapadillo, la gente está quemada, el otro no sé qué. Entonces, por eso pienso que es importante exigir luz y taquígrafos, que a lo mejor efectivamente alguna planta de biogás hay que hacer y que a lo mejor a mí no me viene bien, pero a lo mejor es el mal menor y se han balanceado de forma abierta alternativas, tamaños, pero no se está haciendo así, ¿no? Y lo que os decía, hay conflictos de intereses muchas veces directos entre los representantes políticos y el proyecto. Pues que ese representante político se mantenga a un lado y la negociación se haga por personas más independientes, ¿no? Pero los debates no se están planteando así en estos términos. Y eso es a mí lo que me preocupa y por eso saco tiempo de donde no lo tengo para que entre todos veamos la manera de forzar conversaciones que no están teniendo lugar. Transparencia que no están. Muchas veces cuando le pides más datos a la empresa te dice que eso es confidencial. Digo, pues no puede ser tan confidencial todo porque estáis usando dinero público. Una parte de las subvenciones vienen de nuestros impuestos. Estáis utilizando un terreno público, el aire es de todos. En fin, que tenemos que de alguna manera cargarnos de razones para exigir más transparencia con todo esto, ¿no? Entonces os dejo 6 preguntas sin respuesta, no espero las respuestas, son preguntas retóricas totales, ¿no? ¿Quién asume los riesgos? ¿Qué beneficios obtiene la ciudadanía afectada? ¿Quién paga los sobrecostes de seguridad? ¿Quién se hace cargo de las externalidades? ¿Quién repara, mantiene carreteras, ríos contaminados, etcétera? ¿Quién se hace cargo de la infraestructura cuando deje de ser rentable? ¿No? Ya digo que esta presentación la que dais, luego la miráis y todas estas preguntas hay que hacérsela uno y hay que buscar contestaciones, ¿no? Como digo, el tamaño es el problema, pero las plantas ya grandes no son seguras, nadie las puede asegurar. No hay dinero que compense el impacto en la salud, en el medio ambiente, en la economía a largo plazo. Por mucho que sea una rentabilidad ahora coyuntural por la geopolítica del gas o por lo que quieras, hay que mirar, hay que poner las luces largas. Estos son inversiones que dejan una huella en el territorio que hay que hacerla bien. No, estas no las quiero ya comentar, simplemente pues que es lógico que la sociedad se organice y ole por una sociedad
que un viernes por la tarde, pudiendo estar de cachondeo, pues aquí estamos, ¿no? Hablando de cosas que maldita la gracia. Pero esto yo lo tomo como un ejercicio de democracia, un ejercicio de solidaridad, un ejercicio de vamos a informarnos. No se trata de a las barricadas y a todo no, pero sí se trata de decir, sin tanta prisa, explicármelo mejor. Y si no me lo quieres explicar, entonces sí que me vas a encontrar el no. O sea, si no me lo quieres explicar, la respuesta primera es no. Y después ya me lo explicarás. Porque tanta prisa, ¿eh? Hay una tremenda asimetría en esto. La única forma de compensar esta asimetría, ¿por qué? Porque el lobby promotor tiene el apoyo económico de los fondos europeos, tiene el apoyo de fondos de inversión que están muchas veces muy lejanos y les da todo igual. La banca también está viendo la forma de sacar partido de todas estas opciones y todo eso es muy potente. Entonces, las plataformas vecinales que, en fin, con Facebook como Podemos buenamente nos comunicamos, somos muy débiles. La única cosa es organizarse, las plataformas, Stop Biogás, ser muchos, transferirnos la información, estar en contacto con los colegas de Mengíbar, con los otros de aquí, ver lo que aprenden, lo que no aprenden, lo que han podido hacer. Es la única estrategia, ser muchos y estar coordinados. Una cosa que sí quería deciros, que me ha dolido mucho, que he encontrado en algunos pueblos, que hay tensiones, ¿no? Que hay personas dentro del pueblo que esto lo apoyan por las razones que sean y creo que, como os decía antes, no hay que hacer sangre, no hay que cebarse en esas personas, hay que intentar entenderlas, empatizar con ellas, lo menos que podemos tener en estos momentos, lo último que necesitamos es divisiones en el municipio, divisiones, ¿no? A veces, pues no sé, hay algún ganadero o algún empresario o hay alguna persona que esto lo ve bien, que no sé por qué os alarmáis tanto, mano izquierda, dentro de cada plataforma hay gente más capaz de hablar con personas diferentes o que tiene otra mirada, muy importante eso, porque en cuanto empieza a haber divisiones, ya todo esto que estamos diciendo en las plataformas vecinales, de que la fuerza la da la red, tal, se va al garete en un momento. Se acaba, correcto. Entonces, muy importante ser amables, ser empáticos, incluso con personas que no lo puedan entender o no participen, ¿no? Así que, muy sencillo, pocas plantas, seguras y limpias. Así que con esto terminaba. Pues, Fernando, ¿te podemos hacer unas preguntas? Claro, yo me quedo aquí un ratillo más. Pues te voy a enfocar aquí ya bien enfocado a Javier. Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas soy tardes. Francisco Javier Sánchez y soy colega tuya. Soy biólogo también. Muy bien. En primer lugar, agradecerte tu amabilidad, tu gentileza y tu solidaridad para con nosotros. Has hecho una exposición maravillosa, ha abarcado todos los puntos que nosotros teníamos aquí anotados para hacerte preguntas. Y la verdad, para nosotros es un auténtico honor tenerte esta tarde con nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Dicho esto, ha hablado de impactos locales, molestias, riesgos, problemas de residuos, modelo económico y transparencia. Y yo he resaltado unas preguntas de algunas cosillas que me gustaría que profundizara, si te parece. Sí. Para evitar tener que intervenir yo mucho, yo te voy a formular mis preguntas, supongo que tendrás bolígrafo y lápiz ahí. Sí, puedo ir anotando. Te las formulo todas juntas porque son en realidad 4. Vale, las escribo, tengo aquí. Y tú ya la anotas. Sí. Me gustaría que dieras, si puedes, algunas alternativas reales, si conoces, al alperujo. Porque todos estamos acostumbrados a que el alperujo o se quema o se forma biometano. Pero tenemos entendido que hay otras alternativas. Las conoces y puedes darnos algunas alternativas reales que ya se estén llevando a cabo, pues te lo agradeceríamos mucho. Otro aspecto sería, en tu opinión, las macroplantas como la nuestra de 400.000 toneladas, en tu opinión, ¿están perjudicando a las denominaciones de origen? Porque aquí tenemos una denominación de origen que es la denominación de origen Baena, de aceite de oliva de Baena. ¿Están perjudicando a las denominaciones de origen? Por otro lado, me interesaría mucho que me contestase, si te es posible y lo veas adecuado, acerca de la contaminación de los acuíferos. El tema de los digestatos, del tiempo de exposición, la lluvia y demás. Y luego también que profundizase, si te es posible,
un poquito en lo que es el tema relacionado con esos riesgos que tienen realmente estas macroplantas, sobre todo los riesgos de explosión, riesgos de volcados de camiones, etcétera, etcétera. Yo con estas 4 preguntas Vale. creo que podrían servir para ampliar todo lo bien que tú lo has explicado todo. Y agradecerte en mi nombre y en el nombre de los compañeros que aquí estamos de nuevo, tu gentileza y tu amabilidad. Bueno, ya digo que lo hago con gusto. A veces la salud ya no me acompaña, me hago cansado, pero mientras pueda, porque digamos que el hoy por ti y mañana por mí. Lo creo mucho en una democracia y, como decía, me preocupa que en las democracias que estamos viendo, pues la gente va un poco a su bola. Así que, bueno, encantado. También os quería decir, de verdad, como un mensaje también muy general, que no veáis como un fracaso si al final se acaba haciendo una planta de biogás, porque el éxito ya lo estáis empezando a tener. O sea, el que haya una plataforma, el que os hayáis organizado, ya es un primer paso de éxito. Valorarlo así porque estas cosas pueden ser un poco frustrantes y luego se queda uno como muy desinflado después de todo el esfuerzo y no sé qué. No os desinfléis por varias razones. En primer lugar, porque a cada día tiene uno que estar a acabar del día satisfecho, ¿no? Decir, joder, pues he hecho lo que tocaba ser, ¿no? Y entonces, también por ese equilibrio emocional, social, ¿no? Lo hemos hecho, ¿no? Es como si pierdes un partido de fútbol, pero has jugado todo lo que has podido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque va a venir más cosas. O sea, dentro de unos años aparecerán más cosas. Estamos en una coyuntura económica, geopolítica, muy difícil. Esto no es un cenizo. Yo creo que más que menos lo sabe todo el mundo. Entonces, va a haber ideas y pelotazos de vete a saber qué. Ahora es el biogás, durante unos años será el biogás, pero luego será otra. Entonces, la experiencia que estáis teniendo de organizaros, de hablar entre vosotros, tal, es una experiencia que será útil en otros contextos. Así que por esas 2 razones, por favor, no os desinfléis. Si en algún momento la cosa no va bien o si una alegación no termina de funcionar, mantener un poco la positividad en que de entrada se está haciendo lo que toca hacer. Entonces, bueno, tengo aquí las 4 preguntas que me hacías. Sobre el alperujo, yo no soy un experto, pero el alperujo se puede utilizar para muchas más cosas que para quemarlo, ¿no? El alperujo es un resto de pulpa, piel, fragmentos de hueso que se puede triturar. Yo soy partidario, además, que con todos los restos vegetales, cualquier cosa menos quemarlos. Si se queman, es porque no hemos sabido gestionarlos, porque hay un problema de tamaño, de que te desborda. Pero volvemos al tema del cambio climático. Quemar, ¿qué son los residuos orgánicos? Es básicamente carbono. Materia orgánica es carbono. Entonces, quemarlo es volver a poner el carbono en la atmósfera, donde ya tenemos mucho, ya tenemos un problema de cambio climático. Entonces, la salida agrícola es ayudar a los agricultores, porque no podemos esperar que ellos mismos se deshagan de todos los restos de poda, de todos los restos vegetales. Así que una forma de ayudarles es plantear, también aprovechando estas estructuras que se están creando, trituradoras y todo un sistema para llevar a esas trituradoras de restos vegetales, ¿no? Que el pobre agricultor, el que ya está currando de sol a sol, que no tenga él que además pues llevar los restos e incluso tener que pagar o lo que sea. O sea, facilitemos a todos que lo mejor que se puede hacer con los restos, a vosotros os preocupará el perujo, pero cualquier resto vegetal lo trituras en una trituradora y eso sí que son enmiendas muy buenas para casi cualquier suelo. Porque eso no ha visto contaminantes, porque eso no tiene, bueno, que le hayan echado algo de fertilizante o herbicida en el, pero son ya cantidades muy trazas y entonces la solución en esto, como cada vez más, el médico tiene que ser el paciente. O sea, a veces el ciudadano tiene que ser el que pone las soluciones. Uno estaría esperando a que sea el representante político, pero no esperemos por si acaso. Entonces, si cuando te dicen, no, es que esta planta de biogás le va a dar salida al alperujo, te dicen, no, si para el alperujo nosotros ya tenemos una idea. Entonces, si alguien en sus ratos libres no tiene experiencia o ganas, quien dice alguien, dice un grupito de trabajo, pues empieza a echar cuenta de una trituradora, cómo se podría poner, dónde se podría poner, cuánto costaría, los restos también de los árboles de jardines y parques, los restos de no sé cuánto, ¿no? Todo eso, y eso no se está haciendo a escala, digamos,
grande en el territorio, pero yo no tengo el dato concreto, pero sería cuestión de buscar. Seguro que hay sitios donde se está haciendo, y yo de verdad que creo que eso sería un ejemplo maravilloso, ¿no? Es decir, en lugar de ir a una pseudo solución, porque hemos visto que no es tampoco una solución la planta de biogás, porque solo te va a deshacer de un porcentaje muy pequeñito de todo eso, seguirás teniendo un gran volumen como problema. Entonces es una pseudo solución, y por favor no me lo queméis, porque la quema me genera contaminación y me genera cambio climático y me genera problemas. Vayamos a cómo incorporarlo en los suelos, que pueden ser de la zona o puede ser un producto con valor de mercado, ¿eh? O sea, en las manos de una persona emprendedora, se puede, de alguna manera, canalizar todo eso. Es que es un residuo que tiene valor. Lo que pasa es que como lo generas en mucha cantidad y no está la cadena de valor toda organizada, pues dices, ¿y yo con todo esto qué hago? Oye, entonces a lo mejor hay varias piezas y algunas personas, algunas entidades, algún emprendedor puede decir, pues como enmienda para suelos agrícolas o suelos forestales, o como para jardines particulares en sacas de 10 kilos, bueno, pero alguien tendrá que empezar a poner de su lado, porque aquí no va a venir hasta que esto no dé dinero. Claro, no va a venir nadie hasta que no dé dinero, pero es que a lo mejor hay que facilitar que empiece a dar dinero. ¿Entendéis dónde voy? Que ya haya una promoción un poco a fondo perdido, de unos cuantos que lo estudian, unos cuantos que lo apoyan, con unos fondos a lo mejor municipales, que se ponga una primera instalación piloto, pequeñita, y ya se empieza a jugar y ya se está empezando a adelantarla. Entonces ya sí te va a venir un listillo de Madrid y te va a decir, yo te monto. Bueno, pues ya está, porque te lo hemos dejado bastante el gol, solo tenías que chutar. Con las 400.000 toneladas. A ver, la denominación de origen en general es más que el paladar y el sabor, ¿no? También es un prestigio, ¿no? Eso es más intangible y más difícil. Porque yo sí sé que el vino, la denominación de origen del vino, está muy celosa, como os decía, de las plantas de biogás. Pero no sé hasta qué punto las calidades organolépticas, el sabor del aceite se pueda ver afectado por una planta de biogás. Eso realmente no lo sé. Quiero pensar que no será tanto como en el vino, pero no lo sé. Pero desde luego reputacional, no es lo mismo que tú muestres los campos de Baena con unos olivares preciosos, que cada poco haya una planta de estas que tienen ya, pues, en el imaginario público, pues no mola, ¿no? Entonces, reputacionalmente no es una instalación muy bienvenida, pero no te puedo decir cómo impactaría al propio olivo, ¿no? En cuanto al agua, ya os he comentado que el agua que sale de todo esto es un agua muy complicada de gestionar, con una alta concentración de todo tipo de cosas, buenas y malas, algunas directamente tóxicas, otras simplemente la concentración, lo que la hace tan peligroso, y gestionar bien eso es muy caro. Y es uno de los puntos débiles de todos estos proyectos. En la práctica, igual que en una gasolinera hay vertidos de gasolina, ¿no? Y en el suelo de una gasolinera pues hay restos de gasoil y restos de hidrocarburos, que ahora se está intentando poner bacterias que se coman todo aquello. Los empleados de las gasolineras están expuestos a una contaminación crónica, y lo hacen porque es que en el suelo, tú cuando pones gasolina no la quieres vertir, pero se te cae un poco, y un poco tú, un poco. Entonces, el agua es muy difícil de contener, el agua se te escapa por aquí, el agua se te va escapando por allá, y en el funcionamiento hay que contar con que el suelo al final va a ser el receptor de una parte de ese agua. Luego está la posibilidad de hacer balsas, como las balsas de purines, pues hacer con balsas de estas para que se evapore, pero tenemos otro problema, y es que lo que se evapora de allí también es un problema ambiental. Luego lo que te quede más denso, pues ¿qué haces con ello? En fin, el tema del agua, lo suyo sería poner una buena depuración. Y ya si me pides pedirle, digamos, la carta a los Reyes Magos, es que se coordine con la red de depuración municipal, ¿no? Que no sea una cosa... Que la planta haga su depuración, por supuesto, pero que estén los volúmenes coordinados con los volúmenes de depuración, y si no da abasto, pues que la propia promotora o constructora que ponga dinero para ampliar la depuradora. Y porque una de las cosas que creo que hay que exigir es, oye, esto es un marrón para nosotros, que algunos pueblos negociando así han sacado pues un parque.
o unas aceras en mejor estado. Es mejor que nada, no es que vaya a compensar, pero es mejor que nada. Entonces, si tú te sacas una mejor depuradora, ¿eso que te va sacando? Entonces, hay que regatear así. Y luego lo que decías de los riesgos, pues resulta difícil de valorar. Yo os he hecho ese resumen de esa publicación. No hay muchas publicaciones de riesgos así de accidentes y tal, valorados todos, pero la lista es amplia. Claro, es que va a depender mucho de cómo tengáis las carreteras. En algunos sitios, pues la verdad es que tiene sitios más planos, por ejemplo, pues los sitios planos suelen tener las carreteras con menos problemas. Sitios más de montaña, con mucha curva y tal, las carreteras enseguida se rompen. Si los camiones tienen que pasar por el estrecho de un pueblo, no es lo mismo. Yo he visto algunos pueblos pequeñitos que es que el camión es que no tiene por dónde pasar y no le van a hacer toda la circunvalación, o por lo menos no está presupuestada. Porque lo suyo sería que circunvalaran el pueblo. Yo puestos a pedir, o sea, en la primera negociación, yo pediría todo. O sea, pediría circunvalación, planta pequeña, o sea, todo lo que estamos diciendo es lo que pediría, depuración de las aguas, hacerse cargo de los... y luego que vengan ellos con la rebaja. La lista entera ya te digo que no la van a comprar porque es que no les va a salir rentable. ¿Por qué esta empresa andaluza, esta promotora que quiere hacer una planta de biogás en Andalucía, no se hace cargo del 100% del digestato? Porque es que esto ya es permitirme un poco de especulación mía, pero es que creo que es que lo hace por imagen, pero que ese 25% del digestato que va a gestionar lo hace por imagen, pero económicamente va un poco a pérdidas. Entonces va a pérdidas solo con la cuarta parte de todo. O sea, el negocio todavía no está a lo mejor rentabilizado como para que tú vendas los restos de digestato en pellets, en bolsas de 25 kilos. De hoy no te lo sacan de las manos. Entonces, como no, el negocio todavía no está, pues esta empresa y alguna otra lo va haciendo un poco por temas reputacionales. Pues yo iría ahí a exigirle, no el 25, el 100% o el 70% o yo qué sé, ¿no? Pero en cuanto empieces con la lista un poco larga, van a mirar al alcalde y le van a decir, pero estos, claro, porque la lista no la puede cubrir. O sea, si tú les empiezas a pedir circunvalación, o sea, hagamos la lista, ¿cuánto vale todo esto? Que entonces dicen, a ver, que no somos Papá Noel. Bueno, pues nada, no pasa nada, no hacéis el proyecto de Maena, no pasa nada. ¿Sabes? Llega un momento que dices, se te ve el plumero, pero es que el plumero, yo te he ofrecido que lo mostraras al principio, que me dijera, yo les he pedido a las empresas y no me lo quieren dar del todo, me dan partes, ¿no? Del modelo de negocio. ¿Por qué no compartes el modelo de negocio? Que nosotros veamos cuánto sacas, de dónde lo sacas, dónde están los riesgos financieros, que lo veamos, pero no hay cultura en este país, en la mayoría de los países tampoco, ¿no? Pero no hay cultura, una empresa va, todo esto lo sé yo, esto es confidencial. ¿Pero cómo va a ser confidencial si estás usando mi dinero? Y mi sueldo, y mi todo. O sea, los privilegios del sector privado no se les van a caer a no ser que se lo digamos y los exijamos una y otra vez. Por eso pienso que es importante. Entonces, privilegios los mínimos, los que hagan falta por lo que sea, pero ¿cómo no vas a contarnos el modelo de negocio? Es que parte del modelo de negocio es que te quede dinero para deshacerte de esto cuando no funcione. Si te lo gastas todo, entonces ¿qué? ¿El municipio se hace cargo de la bancarrota tuya? ¿Por qué? Que oye, que puedas tener una bancarrota sobrevenida, a todos nos puede ir mal, pero que ya de entrada ni lo contemples, no, me vas a hacer el favor de contemplarlo. Y una manera de contemplarlo es, cuéntanoslo, que más cabecitas piensan mejor. Yo no sé cómo andáis ahí en la plataforma de ingenieros, economistas, abogados, pero en algunas plataformas, como juntas a mucha gente, pues a lo mejor la plataforma tiene 400 personas y allí tienes 3 abogados, un notario, 2 ingenieros, 4 biólogos. Oye, pues son cabezas que se pueden poner a pensar y a revisar, mirándolo de otro lado, el modelo de negocio. Pero claro, no te lo van a dar, porque ellos lo que quieren es, pues eso, maximizar los beneficios y no contarte muy bien los riesgos y todas estas historias. Bueno, que yo, si queréis, sigo, ¿eh? Fernando, muchísimas gracias por tu respuesta. Muy amable. Que tenga un buen día. Vale, pues suerte, ánimo y de verdad que enhorabuena por haber llegado hasta aquí, ¿eh? Y tenéis que premiaros a vosotros mismos, animaros de que esto es una tarea un poco tediosa a largo plazo, que va a costar algo de dinero, pero valorarlo también desde ese punto de vista, ¿no? De que los vecinos también así se conocen, comparten. Eso es muy importante en los tiempos que corren.
Bueno, Fernando, yo soy Pedro Cuevas, soy agricultor. Solamente darle las gracias por haber dedicado su tiempo, por la exposición que ha hecho tan sencilla y crear, digamos, esa buena voluntad de donde hay desconfianza, que se cree un diálogo, donde hay una sectorización, en este caso a lo mejor del olivar, en otros términos serán de ganaderos, pues que se cree un diálogo también entre toda la población y que el tema de ayuda y de subvenciones, pues a lo mejor hay que enfocarlo todo a un engranaje de distintas actividades para hacer lo que es macro, pues que se convierta en micro y se le da soluciones a otra salida y hay salida, y hay salida y hay diálogo. Pues muchísimas gracias por mi parte, no lo conocía, le he seguido en los últimos días buscando y la verdad es que con la claridad, con la sinceridad es difícil encontrar que se llegue tan cercano la problemática de hoy con estos medios porque somos voluntarios, ¿vale? Y contamos con esto. Pues agradecerle y muy amable. Muchas gracias. Un abrazo y feliz fin de semana a todos. Un abrazo, Fernando. Bueno, Fernando. Sí. Pues yo lo mismo. Muchas gracias y en el nombre de las 21.000 personas que formamos el grupo este de Baena nos une, yo creo que lo van a ver los 21.000 porque has dado una lección, el pueblo que yo creo que la necesitaba, lo ha explicado muy claramente. Yo creo que nos vamos a enterar todos, hasta los que están a favor de la planta también se van a enterar. Así que 1.000.000 de gracias por habernos atendido y que sepas que tienes a Baena a tus pies y al grupo de Baena Nocturne también, para lo que muchas necesites. Gracias. Aquí nos tienes. Pues nada, seguimos. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo. Venga, cortamos. Venga, muchas gracias. Chao. Adiós. Bueno, mi gente, siempre, para arriba.